Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Te en pocos minutos. Estamos en una entrevista más, en esta ocasión con un personaje de Argentina. Es cofundador de Fundación Libre, Horacio Justo. Y bueno, Horacio, primero preguntarte cómo te encuentras, cómo estás en la cuarentena, cómo te sientes hoy, cómo estás. Bueno, primero que todo es un honor compartir este espacio con vos, Alejandro. Los que estamos hace un tiempo en las batallas culturales te seguimos y sabemos lo mucho que has aportado de tus redes. Y en este sentido, justamente, vemos como propicio aprovechar el encierro forzoso que genera el Estado a raíz de esta pandemia para poder informarnos y seguir aprendiendo, especialmente con tus tiradas que has hecho en YouTube en torno a la filosofía con el doctor Daniel. Así que más que agradecido y también. Muchas gracias también. Sí, comentarles un poquito. Fundación Libre es, es una organización de una veintena de intelectuales de Argentina que se dedica a combatir lo que ellos llaman esta batalla, y es entre comillas, ¿no? Cultural, a partir pues de textos, de publicaciones. De hecho, Horacio se los comparte, es ensayista y a su vez es conferencista. Entonces, por ahí expresando bastante, ¿no? Sobre estas cuestiones de la incorrección política, la corrección política, etcétera. Para no meterme yo en un terreno que a lo mejor no me compete del todo, porque nada más estoy leyendo aquí tu página, mejor explícame tú, ¿cuál sería la visión y la misión de Fundación Libre? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuándo te llegó ese mensaje? ¿O a ti se te ocurrió y mandaste mensajes? ¿Cómo fue que se organizaron este grupo y este colectivo que realmente está teniendo impacto en el mundo? Bien, para entender cuál es nuestra misión, hay que entender previamente cómo se forma Fundación Libre, porque no es un tema menor el origen que tenemos. Todo esto Claro. surge en un momento dado en el cual Argentina transitaba una época de mayor totalitarismo dentro de lo que es la historia contemporánea, que fue con el gobierno de Cristina Kirchner. Estamos hablando de una etapa en la cual Ujú. lo que era la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento estaba totalmente coartado, porque fue no solo en Argentina, sino en América Latina un auge del populismo, un auge de un gobierno populista que estaban algunos dentro de lo que es la izquierda más tradicional y otros eran una izquierda más neomarxista en cuanto que toman Ujú. elementos de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau para crear una política de Estado netamente totalitario, estableciendo justamente las ideas de libertad bajo esa estigmatización de neoliberalismo y así perseguir toda disidencia política. En ese contexto, es cuando surgen en forma espontánea algunas reacciones políticas dentro de la comunidad argentina, y decimos reacciones políticas no en cuanto a partidos, sino en cuanto a manifestación y diseño social que pretendían otra forma de gobierno. En este punto es que surgen justamente los cacerolazos, asistiendo a esos famosos cacerolazos, que era una revuelta popular en contra de un gobierno demagógico y totalitario, es que tenemos la oportunidad, algunos jóvenes, de encontrarnos con Agustín Laje. Agustín Laje ya tenía cierto renombre en ese momento porque había Ujú. escrito Los mitos setentistas. Ujú. Con Agustín empezamos a juntarnos, éramos un grupo nada más que de 5 chicos, nos empezamos a juntar en su casa o en la casa de algunos y empezar a conversar temas que estaban vinculados eminentemente a la política, pero ya no desde el punto de vista de si el peronismo es bueno o el peronismo es malo, que es como el partido político imperante aquí en Argentina, Sí, sí. sino tratando de ver justamente una cuestión que fuese mucho más abstracta y que fuera más allá. Sistemas políticos donde hubiese más o menos libertad a lo largo y ancho del mundo. Entonces, en este sentido, y contando también con el auspicio del escritor Nicolás Márquez, que es muy conocido también a nivel mundial, nos dimos cuenta que estábamos en una suerte de coyuntura, porque nos teníamos que organizar de tal manera que pudiésemos llevar un mensaje a la sociedad que no fuese solo cambiamos el kirchnerismo y ya se acabó el problema, porque de hecho se cambió el kirchnerismo. Vino el gobierno del PRO, que supuestamente un gobierno de centro socialdemócrata, y de hecho no hubo cambios sustanciales ni en la economía ni en la cultura de Argentina. Y esto es algo que se reflejó también a nivel latinoamericano. Ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que había un problema mucho más profundo, que era una cuestión eminentemente cultural. Es decir, los Claro. partidos políticos podían alternarse tranquilamente, pero en tanto en cuanto no cambiase la mentalidad del argentino promedio, los mismos problemas iban a suscitar año tras año. Ahí es cuando justamente Agustín es el precursor de este gran proyecto, por eso también es quien lo preside hasta el día de hoy. Sí, Justamente Agustín, claro. que había vuelto hace un par de años de una beca en Estados Unidos, nos Ajá. trae este diseño de organización que era un think tank o tanque de pensamiento, que en Estados Unidos Ajá. han polulado
gran medida, que fueron los que sostuvieron incluso parte del armado de lo que hoy se conoce como el gobierno de Trump. Trump se asienta justamente en los think tank independientes porque no tenía espacio en los medios hegemónicos. Nosotros dijimos, no tenemos espacio en los medios hegemónicos. ¿Qué más tenemos vos, Alejandro y yo, que no sea nuestros libros que compramos en las librerías, nuestro pequeño celular y las ganas de compartir el conocimiento del mundo? No tenemos más que esto. Entonces dijimos, a estos pocos recursos que tenemos, porque no tenemos financiamiento internacional como puede tener el feminismo el día de hoy, no tenemos la burocracia estatal que nos abasteja como sucede en Argentina con el CONICET, no tenemos los medios hegemónicos del establishment que justamente para vender más han amalgamado su lectura política a la corrección. Entonces ahí es cuando decidimos formar el primer think tank que tuvimos, que era Centros de Estudio Libre. En su momento fuimos un centro de estudios donde básicamente lo que hacíamos era, nos formamos primero y luego lo que nos íbamos formando cada uno en su área, sea política, sea moral, sea economía, sea historia, cada uno tenía como su especialización, iba trayendo Claro. nuevos jóvenes para compartir y hacíamos una vez a la semana, una vez cada 15 días reuniones, venían los jóvenes y lo compartíamos. Y luego decidimos empezar a expandirnos. Tuvimos mucha suerte, ya que hubo gente que se interesó por esta idea, especialmente gente mayor en su comienzo, era casi toda gente muy grande de edad, que Sí, sí. querían volver a una suerte de derecha vieja, una cuestión de anticomunismo, que a nosotros nos sirvió bastante, porque Ujú. eso nos permitió financiarnos y ahí empezamos a crear nuestros primeros espacios más formales, de tener nuestra propia página web oficial, de dejar Ujú. hacer, salirnos de este micromundo del Facebook y tener nuestra propia web, tener Sí, sí. nuestras propias redes con financiamiento en Twitter y YouTube e incluso tener nuestro propio programa radial. Y de ahí más fue un auge de crecimiento. Por supuesto. Algunos que tenemos como cierto escepticismo a algunos dogmas, es que empezamos a apartarnos, ya no era solamente defender las ideas de la libertad por sí mismas, sino también ser crítico en algún punto con la cultura occidental, de decir, sí, ¿Cierto? la izquierda está mal, la izquierda sabemos que es un error, Ujú. pero no por eso vamos a endiosar todo lo que venga de Occidente, y como hay tanta libertad de pensamiento en la fundación, algunos podemos incluso tener nuestro propio podcast que es financiado por gente de España para Wow. fomentar la idea del hispanismo sin generar fracturas, sin generar rechazo, al contrario, buscando crecer, buscando justamente aunar esta suerte de espacio de derecho donde lo que nos interesa es justamente tener un sentido común, entiéndase, un sentido de unidad, de decir, Sí, sí, el sí. principal enemigo es el totalitarismo político. Y en ese Sí, sí, claro. sentido, toda expresión conservadora, toda expresión liberal, toda expresión Sí, paleolibertaria, toda expresión reaccionaria es bienvenida en tanto y en cuanto sirva para unir esfuerzos y seguir aprendiendo, siempre teniendo esa pequeña cuota de escepticismo de decir, escuchamos a todos, ponemos en duda lo que se nos dice, lo investigamos y así vamos creciendo. Y este mensaje es el que tratamos de llevar a los más jóvenes, que como insisto, somos muy afortunados que cada vez contamos con mayor presencia de jóvenes que nos están apoyando día a día. wow, wow, interesante. Bueno, antes que nada, quiero felicitarte porque realmente yo creo que pocas personas se atreven a ir en contra del sistema actual, de los dogmas, de los paradigmas. Entonces, supongo que no fue sencillo. También te comparto, en el 2006 se publica un libro de David Mores, un brasileño, que él decía que la nueva izquierda, que había sido la del 2006 más o menos en América Latina, que iba a democratizar los medios de comunicación, lo cual realmente no pasó. Realmente lo que vimos en Argentina, en ¿dónde más? En México también últimamente, pues ha sido eso, que se ha coartado. Ya incluso las redes sociales podemos ver que hay palabras que no se pueden usar porque Facebook te banea, como se dice, te quitan la cuenta por un rato, te quitan acciones o libertad, ¿no? Pocas palabras. Yo te haría esta pregunta, Horacio. ¿Qué ha sido lo más duro de batallar contra un sistema que pretende quizás la libertad de expresión, pero de unos cuantos, la diversidad, pero de unos cuantos? ¿Qué ha sido lo más difícil, siendo ustedes, si se quiere, parte antagónica en ese entonces de un sistema, ¿no? Para nosotros, de hecho, y eso es algo que hemos hablado siempre en nuestras reuniones, hasta vemos con agrado que sea tan difícil la lucha, porque es como que nos estimula a seguir adelante. A nosotros nos encanta esta cuestión del combate, porque si justamente estamos viendo que el gran sistema
el gran sistema del globalismo va en contra de nuestras ideas, este sistema totalitario que en nombre de la democracia y las libertades ha coartado las dignidades más básicas de la persona, como poder expresar sus propias ideas, nosotros nos sentimos que estamos peleando contra titanes, y uno cuando se enfrenta contra algo tan grande, uno también se engrandece. Si yo tengo que entrar a boxear contra un campeón del mundo, yo me siento confiado, digo, por algo estoy acá parado. Y eso nos ha llenado de orgullo. Pero sí es verdad que hemos transitado momentos duros. Yo creo que cada uno tiene su historia para contar, y si usted habla con cualquier chico de la fundación va a tener un momento de quiebre. A mí lo que al día de hoy me resulta muy complicado, que es donde realmente van a ver que yo tengo siempre una cuestión muy bélica, muy combativa, muy efusivo cuando defiendo mis ideas, con la humildad de escuchar al que piensa distinto sin agredirlos. Sin Claro. agredir, yo creo que se puede escuchar a todos, y es lo que insisto, pero me pasa y me ha pasado recientemente que se había organizado un debate con gente feminista de Colombia, rechazaron el debate, yo dije, bueno, fantástico, vamos a exponer, aunque sea nuestro único punto de vista, sin faltar el respeto a nadie, pero ahí Claro. está la cuestión. No es cuando te cierran las puertas, porque eso estamos acostumbrados, sino cuando en esa agresión personal ya ni siquiera te insultan a vos en cuestiones personales tuyas, si sos más feo, si sos más lindo, si tenés más o menos sexo, que son cuestiones mínimas, burdas, insultas. Sí, 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 sí. Lo difícil es cuando se meten con la familia. En el caso de mí, yo he tenido hasta amenazas en contra de mi familia, y sobre todo cuando se meten con la hija de uno, ahí es cuando decías, acá hay un límite que te hace pensar, ¿tengo que exponer o no a mi hija en esto? ¿Tiene que estar mi hija expuesta en esta cuestión? Y es muy complicado porque ahí es donde entra otra dinámica también. Las redes sociales son una suerte de un gran diario íntimo público. Uno tiene ciertas reservas. Yo, de hecho, nunca digo dónde vivo, de qué trabajo realmente, o cómo o quiénes me ayudan con el financiamiento, y son todos sectores privados, pero respeto digamos, la privacidad de las personas que me están apoyando y ayudando. Claro, claro, Pero claro. aún así, ahí simplemente por los familiares, por los amigos más cercanos, puede llegar a compartir la foto de alguien que quiere. Y hay una tendencia tan marcada en la posmodernidad, pues ya ni siquiera hablamos solamente de la izquierda, sino de la posmodernidad, Sí, sí, de sí, querer claro. hacer producciones tan absurdas de atacarte en cuestiones personales, de atacar en cuestiones de la familia. Yo creo que ahí es donde está la parte más dura, que a veces uno Claro. expone a la gente que más quiere por defender estas ideas, justamente. La verdad es que no sabría qué decirte porque yo en lo personal pues no tengo hijos, pero supongo que debe ser muy duro, debe ser muy difícil lidiar con todo esto, mental, física y emocionalmente, ¿no? Yo hace poco hacía una publicación porque estaba viendo un debate de dos españoles, te lo comparto así muy brevemente, que hablaban de esto, de la libertad de expresión y de cómo un tío blanco hétero, por ahí lo puedes encontrar en YouTube, él tomaba ideas de Peterson, que es un canadiense que también está a favor de la libertad de expresión, de la no corrección política. Y a mí se me ocurrió hacer un post en Facebook que le gustó a muchas personas y me dio gusto que les gustara, ¿no? El cómo dos personajes, vaya, siempre hay equipo de atrás, ¿no? Pero dos personajes, y tú ya nombraste uno que es Agustín Laje en América y Jordan Peterson, tan solo dos figuras, con todo su equipo de atrás, insisto, pero quienes son los más representativos, están haciendo una oposición a este totalitarismo. Y ahí me sorprende mucho el cómo, aunque la masa sea superior en número, a final de cuentas, el libro de la nueva izquierda creó un caos, ¿eh? El libro de Laje de Negro de la nueva izquierda creó un caos en toda América Latina. Los libros de Peterson también crean un caos. Cuando ellos hablan, generan, no sé, desconfianza en las personas, generan desconcierto y creo que eso es bueno. Cuando alguien pretende adoctrinar de forma dogmática, creo que eso es bueno. No sé tú cómo ves esta cuestión, el hecho de que por lo regular el libertario o el pensador de la libertad de expresión regularmente se tiene que enfrentar a la masa, casi siempre es solo, casi siempre es trabajando de forma, pues sí, sin un colectivo detrás. No sé si me explico con esta pregunta. Totalmente, y concuerdo con todo lo que has dicho muy bien. Incluso en este sentido de lo que es la libertad de expresión, aprovecho a pasar la pequeña publicidad de que estás invitado para que algún día yo te entreviste a vos en mi No, canal de no, 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 Instagram no, no. y YouTube, porque estamos abriendo un Encantado. nuevo espacio. Y en ese sentido, mira, lo primero que pienso cuando vos has mencionado esto de la libertad de expresión, y se me vino justamente a la mente antes que los dijese Jordan Peterson, que es un gran referente que tenemos algunos conservadores contemporáneos. Lamentablemente, Roger Scruton, que era otro gran pensador conservador, ha fallecido recientemente, así que nos quedó Jordan Peterson como figura central.
ellos mismos expresan algo que es muy cierto. Cuando todos piensan de la misma forma, es porque ninguno está pensando. ¿Por qué se genera de repente un revuelo tan grande cuando aparece una figura irruptiva como Agustín Laje, Nicolás Márquez, como tu propio canal, como lo puede generar también el doctor Daniel, como lo puede generar la Fundación Libre, como lo puede generar algún pensador Claro. reaccionario como Gómez Dávila en su momento? Porque es alguien que viene a presentar algo totalmente distinto. Y miren lo que voy a decir. A ver, no es que quieren dar una cuestión más científica, sino solamente analizar el mensaje. ¿Qué pasa con el fenómeno del terraplanismo? Ustedes fíjense, si, podemos discutir científicamente si la Tierra es esférica o no, eso no me interesa esa cuestión, pero sí hay un tema que es cierto. Como es un mensaje tan irruptivo, como todos dimos por sentado algo y de repente alguien se animó a pensar distinto, aun cuando esté equivocado, aun si estuviese equivocado, ya te obliga a tener que repasar algunos libros de física, ya te obliga a repasar algo de astronomía, te obliga a pensar. Y es lo que yo siempre insisto, la función de la Fundación Libre viene a ser que te obliga a pensar, no te estamos diciendo vos tenés que pensar de esta manera como nosotros, sino nosotros decimos, mira, Jordan Peterson defendió la libertad de expresión, pero no cualquier libertad de expresión. Él nunca avala, como Exacto. grandes figuras conservadoras como Roger Scruton, uno le puede expresar Exacto. las ideas. Si uno tiene la Ajá. libertad de expresar las ideas, sería un mal uso utilizarla Ajá. para agredir en cuestión personal o burlarse de alguien. Es básicamente decir, Exacto. te dimos la Exacto. libertad y la tiraste a la basura. Exacto. Creemos en un sentido muy amplio de responsabilidad individual. En ese sentido, sí creemos que es como evolutivo, que es prudente, que sirve a la sociedad, animarse Ajá. a cuestionar todo, animarse a cuestionar que te están diciendo el Estado presente, el Estado y la seguridad social, el Estado y la justicia social, y de repente Sí. venimos y decimos, che, pero antes del siglo XVI no existía el Estado moderno y había menos luchas por la identidad nacional, y no se hablaba de derechos, se hablaba de libertades en la Edad Media, y la gente de Sí. repente tiene que empezar a ver y replantearse algunas cuestiones, decir, bueno, a ver, sí, rescato esto del Estado moderno, pero esto lo descarto. Cuestionarse. Cuando uno dice el por qué debería existir el Estado? Ya te obliga a tomar una posición esa pregunta. Nosotros recordemos que cuando hay una pregunta del cómo, si yo me pregunto cómo, es una pregunta científica. Pero si yo me pregunto el porqué de las cosas, es una pregunta filosófica. Y ahí estamos obligados a pensar. Y la fundación viene como a irrumpir en este esquema de los chicos que durante Sí. años en el secundario y en la universidad han dicho, esto funciona así por tal motivo. Y nosotros decimos, ¿por qué tenemos que escuchar esa voz? ¿Y por qué no puede ser de otra forma? ¿Por qué no podemos Claro. pensar en un Estado más chico? No te digo que desaparezca el Estado, aunque para algunos que somos más anarquistas en ese sentido sería lo Sí. ideal, pero al menos que se cuestione la legitimidad. Porque ya cuando se Sí. cuestiona la legitimidad del Estado, la próxima vez que les toca participar en una actividad política, ya la forma de enfrentar el debate y el cuestionamiento que se hace a la clase política va mucho más allá de decir este político es un ladrón o este político es honesto. Hay una cuestión de fondo que es la legitimidad de la actividad política, que es lo que nos interesa cuestionar a nosotros. Wow, wow, de maravilla, increíble todo lo que mencionas. Comparto mucho, comparto mucho. Gramsci decía que si dominas la cultura y la educación de un país, tienes las elecciones ganadas. Entonces, yo te diría, Fundación Libre en educación y cultura, precisamente, ¿qué está haciendo? Yo sé que están haciendo muchas cosas, te dejo que tú las digas. Bueno, de hecho, ya hace un tiempo atrás sacamos un libro, varios de los primeros fundadores, fue como una carta de presentación. En mi caso particular, y me voy a hacer un poquito de publicidad individual en este momento, que sé que No, no no, está no, no, bien. adelante, Estoy, adelante, no, estoy no, 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 trabajando en un nuevo no, libro, no, venga, con un socio, estamos ajá, trabajando en un nuevo libro. Nosotros nos dedicamos a escribir, escribimos ensayos, artículos de opinión. El ensayo tiene un contenido mucho más científico, nos regimos por las normas APA, es más, yo estoy en la parte de control de redacción y tenemos también el control de las fuentes. Tenemos nuestra propia página web, le damos la apertura a todos los chicos que quieren escribir, cómo se escribe, cómo se redacta. Tenemos nuestro programa radial que se llama Contramano, que es más una cuestión de noticias semanales, pero vinculadas al ámbito político y cultural. Tenemos el podcast de Liniers, que sale en Spotify, en YouTube también, que es el sistema, donde analizamos el sistema hispanista en la historia de América Latina. Estamos trabajando también en cursos de formación. El año pasado dictamos 4 cursos que incluían incluso con licenciados en Relaciones Internacionales sobre lo que es la cuarta teoría política de Dungin y lo que es la seguridad a nivel mundial. Fue un curso muy interesante. Agustín Laje ha dictado cursos para la Fundación Libre.
Es Sí, sí, decir, sí. estamos trabajando en forma permanente en las redes sociales, en lo que es la difusión, en reuniones a nivel personal, no todo es por internet. De hecho, muchos de estos trabajos a nivel personal, nos juntamos Qué a veces bien. en un bar, juntamos en un departamento, dictamos cursos a nivel presencial, hacemos cuestiones más distendidas, de decir, bueno, todos esos chicos que sienten que tienen esa simpatía por la derecha o que al menos no se sienten cómodos dentro de la izquierda, darles un espacio de contención, que no sea solamente decir, bueno, la profesora me dio 5 horas de sociología y después viene Agustín Laje y me da 3 horas más de sociología, sino decir, mira, juntate con chicos que piensan como vos, que aman la idea de la libertad, tomate una cerveza, vamos a comer unas papas fritas y conversemos de la vida en un ambiente que vos te sientas cómodo. Porque parece descuida mucho dentro de los que son los espacios más liberales o libertarios, Sí, lo que es la contención a los más jóvenes, que es muy importante la cuestión de códigos de vida, de amistad, de familia, algo que parece descuido porque ponemos el foco nada más que en lo económico. Y de hecho, la economía es resultado de un proceso cultural previo, en cómo entendemos la relación, en cómo entendemos la libertad, en cómo entendemos la responsabilidad, el cariño, el afecto, y son temas que normalmente no se tocan, y nosotros queremos hacer hincapié en claro. eso, en respetar a la persona, en contener al chico, en preguntarle cómo estás, en ver cómo, si necesita alguna cuestión con su familia, porque por detrás de los pensamientos que nosotros tenemos, hay un ser humano por detrás. Por eso no nos Claro. interesa estar en esta cuestión de agredimos al que piense distinto. No, por el contrario, No, no, invitamos a no. que debatan todos, al que piense distinto, sin faltar el respeto y entendiendo siempre que hay una persona por detrás. Abiertos al diálogo siempre, ¿no? Este, nada más que ahorita no encuentro bien, pero ¿tienen algún consejo consultivo? Y veo que está el doctor, a ver, ya lo encontré. Es Alberto Venega Lynch, doctor Sí, en ciencia de dirección, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias. He visto un par de conferencias de él y en una de ellas dice que los libertarios suelen tener disensos en sus propios grupos de pensamiento, precisamente por su cualidad de ser libres pensadores, ¿no? También veo que tienen como consultivo a Milei. Él es un personaje de televisión así bárbaro, ¿no? Con gran publicidad. Yo ha te cerrado preguntaría, las cenas de ¿cómo, fin de año Milei lo Sí, hemos traído muchas veces y tiene un gran éxito y es la figura más reconocida a nivel mediático, digamos. Y Venegas Lynch claro. es la figura más respetada dentro del liberalismo en Argentina, es de las figuras más respetadas que hay intelectualmente. Wow, increíble. Nicolás Márquez, pues también coautor del libro negro La Nueva Izquierda, desde ahí lo conocí y he visto también entrevistas de él. Es él, la verdad, mis respetos, o sea, es el abogado ideal, no sé, es una figura a seguir. Yo creo que si yo estuviera abogacía, diría, quiero ser como Márquez, ¿no? Yo te preguntaría, estos consultivos, ¿qué tan frecuentes están dentro de sus proyectos? ¿Hay llamadas, hay mensajes o también se juntan, se reúnen para crear nuevos proyectos? Esta gente, la inmensa mayoría de los que están allí presentes, es gente de un gran renombre que tiene una agenda Sí, sí, extremadamente sí, sí. ocupada, por lo cual se puede complicar a veces la presencia física de ellos. Uh-huh. Sí tenemos un diálogo muy cercano con Nicolás Márquez. Nicolás Ah, Márquez, de hecho, fue el que me enseñó a escribir a mí. Fue el primero que me publicó en la prensa republicana, o sea, fue el que me abrió las puertas de este mundo. Y de hecho, alguien a quien yo le tengo un gran aprecio y una gran admiración. Javier Milei ha estado presente en las cenas de fin de año, ha venido varias veces cuando hemos organizado conferencias, se tiene una predisposición enorme a trabajar con nosotros, tiene una amistad cercana con Agustín, uh-huh. entonces gente que nos llevamos muy bien. Venegas Lynch siempre, no siempre, pero nos suele dar una devolución de lo que nosotros escribimos o producimos. Yo recuerdo, y me llenó de mucha alegría una vez, una anécdota personal, cuando me Sí, llama sí. Nicolás Márquez y dice que Venegas Lynch había leído lo que yo escribí para la prensa republicana cuando yo hice un Wow. análisis en torno al aborto. Todos saben mi postura en Bien, ese bien. sentido, pero Venegas Lynch también lo sostiene así. Y entonces como que para nosotros fue como un gran espaldarazo, porque de repente tenías toda la gente que te está criticando, te critican de todos lados. Los Sí, no. nacionalistas Sí, sí. critican porque estamos a favor del libre mercado, los conservadores nos critican porque por ahí tenemos algunas cuestiones más reaccionarias, pero los reaccionarios nos critican porque tenemos mucha afinidad con los libertarios, y los libertarios nos critican como conservadores. Entonces en eso nos criticaban todos, y viene esta gente de tantos años de formación, y uno se da cuenta,
mientras más van creciendo intelectualmente, más humildes se vuelven las personas, mientras Cierto. más han crecido en la vida, tiene un perfil mucho más bajo y uno aprende a apoyarse en ellos, en buscar un consejo en ellos, en dejarse guiar, en dejarse corregir. Entonces, en ese sentido, la figura de ellos es muy importante, no solamente para los que estamos en la primera línea de fundadores, sino para todos los que han ido sumándose después, digamos, que se sienten como muy respaldados. Wow, increíble, de maravilla. Esto lo he platicado con muchos amigos, seguramente te ha tocado también esta cuestión de la palabra neoliberalismo, ¿no? Que sería un nuevo liberalismo, lo cual pues acuña desde ámbitos de la izquierda y ¿por qué no? Pues, ¿cómo han batallado ustedes con esto? Porque tal parece que, no digo que todos, pero que sí hay un pensamiento muy dicotómico, ¿no? Donde, a ver, si no eres de esta ideología, si no eres de mi partido político, si no eres de la prensa que yo sigo, si no eres de los pensadores que yo sigo, eres lo contrario y eres malo. En pocas palabras, eres malo. Y recordar que Adam Smith, quien fuera, yo creo, el pilar del capitalismo, él se hizo famosamente por una obra que escribe en 1759, si no estoy mal, que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. Estamos hablando de que es un Exactamente. filósofo que realizó una ética y después realizó una interpretación de la producción y de cómo vivir bien en esa producción. Entonces no es un demonio Adam Smith, ¿no? Y de pronto tal pareciera que el término neoliberal es como son demonios que encarnaron en personas y que vinieron a hacer el mal, ¿no? A la nación. O al menos eso nos han hecho creer algunas personas de los medios, en la educación, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que lo que bien planteas tú en ese sentido, tenemos que entender que esta dicotomía no se planteó solamente por parte de la izquierda en forma exclusiva, y llegamos a recibir muchos ataques por nuestro posicionamiento más conservador, incluso dentro de lo que es el espacio liberal libertario de algunos, no, todo, no quiero generalizar. Pero ¿por qué se debe esto? Porque se hacen lecturas muy reduccionistas. Y esto atiende a dos fenómenos. El reduccionismo dentro de lo que se podría considerar una pseudo derecha, o al menos los que no son de izquierda, como este espacio liberal libertario, responde a una lógica muy propia de la posmodernidad en tratar de buscar todo un pensamiento economicista que atomice el individuo y que pierde la perspectiva y la noción histórica. De hecho, si algo que caracteriza el pensamiento liberal en esencia es que, a diferencia del conservadurismo de la izquierda, como otra teoría política, por ahí carecen de esta cuestión de conciencia histórica, sin ver que, por ejemplo, como bien has planteado vos, Adam Smith empieza escribiendo sobre moral. John Locke no es que hizo un cálculo costo-beneficio en base a la propiedad, sino que él defendía la propiedad por toda una tradición anglosajona en torno a esta visión privatista de la propiedad, en ese sentido. Exacto. Lo que sucede con la Exacto. izquierda es un aspecto. El segundo aspecto que quería mencionar es qué pasa con la izquierda. La izquierda justamente hereda esta dicotomía del amigo-enemigo, como todo sistema totalitario, ya no solamente del comunismo tradicional, de Carl Schmitt, que era un filósofo pensador en el nacionalsocialismo, que hizo esta división amigo-enemigo. Y esta teoría política, que parece una cuestión menor, de hecho, el nacionalsocialismo abastece muchísimas teorías a futuro. Es más, Domenech, que escribe la propaganda política, que él ha utilizado tanto en ciencias políticas como ha utilizado en campañas de marketing para estudiar y profundizar cómo se lleva el mensaje a la sociedad, toma un elemento de Carl Schmitt, Domenech, y este elemento de propaganda política es el que ha imperado en el mundo, incluso en todo el mundo occidental del día de hoy. ¿Y cómo se traduce esto en política a posterior? Con el pensamiento de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, cuando escribe la teoría amigo-enemigo, que Chantal Mouffe escribe en forma expresa esta cuestión, él habla de, Chantal Mouffe habla de el nosotros y el ellos, pero hace siempre la distinción. Contrario a lo que podría enseñar Aristóteles y Santo Tomás de Aquino sobre que las esencias no se definen por su contradictorio, viene justamente Chantal Mouffe a quebrar por completo la filosofía occidental y dice, no, nosotros nos definimos por oposición. ¿Qué es el feminismo? El feminismo no tiene una esencia. El feminismo termina siendo en realidad todo lo que no sea machismo. O sea, todo lo que, no piense, todo lo que sea contrario a nuestra forma de pensar es el enemigo. Y lo podríamos aplicar al ecologismo, lo podríamos aplicar al indigenismo, se podría aplicar a cualquier corriente de pensamiento totalitario en el cual vemos que en realidad la división en la sociedad se corta a partir del otro. Es decir, el otro que piensa distinto a mí automáticamente está excluido de mi grupo. ¿Y qué es lo que es tu grupo? Cualquier cosa que no piense distinto a mí. O sea, por eso se quiebra la filosofía occidental
pero es cómo se ha construido justamente el pensamiento político en América Latina en términos generales, que se puede ver incluso hasta en Chile, donde más se profundizó y se radicalizó este pensamiento. Cierto, Especialmente con lo que se queda completamente. claro, Chile, ¿qué pasaba? Sí, sí, cierto. Sí, de hecho, Peterson enfoca demasiado sus textos, sus conferencias en una clase de intención de penetrar en, podría ser la política partidaria o, ¿cómo se llama? Identitaria. O sea, tanto dices, es, todos pensamos igual y somos el grupo elegido, ¿no? Así el grupo elegido, y como ya somos elegidos, ya no hay que pensar más, ya está todo hecho, ¿no? Pero resulta que hay muchos grupos así, ¿no? A final de cuentas. Y eso lo que consigue son choques y lo que tú ya mencionas, violencias ya personales. O sea, a mí me decía un amigo, yo te voy a compartir, una cosa muy diferente es hacer filosofía y otra hacer política. Cuando las mezclas es un caos. O sea, puedes hablar, yo creo, sanamente con alguien que tenga que decir algo del feminismo, creo, por ejemplo, o del Marx, y no lo he hecho, y he tenido diálogos muy sanos donde nos llevamos pues, ideas nuevas, ¿no? Comprensiones nuevas, perspectivas nuevas. Y sin embargo, pierden eso, en hacer filosofía, en reflexionar. No obstante, hay otros personitas que bueno, como tú ya mencionas, pues llegarán a insultarte a tu persona, llegarán a amenazarte, a segregarte, llegarán a reportar tu perfil de Facebook, que será pues lo de menos, ¿no? Pero que a final de cuentas hay algo más potente todavía que esa violencia, que es precisamente no permitir la libre expresión y por tanto no permitir el crecimiento del pensamiento. Porque se habla de una igualdad, permíteme que cierre con esto para dejarte la palabra, se habla de una igualdad, pero a ver, Newton no era igual, Einstein no fue igual, o sea, las personas desiguales, por decirlo así, han generado cambios positivos. Gracias a que hubo personas desiguales en el campo de la tecnología, hoy podemos combatir el coronavirus. Es decir, son personas que no pensaron igual, pensaron diferente. Yo te haría esta pregunta, ¿por qué precisamente en estas fechas, qué intenciones políticas habrá en estas fechas de que existe una generación que piense que ya no hay que pensar más, que piense que las cosas están dadas y que, por ejemplo, tengan 17, 18 años y ya hayan asumido un partido político, una casi ideología profética y que ya la defiendan como si fuera bien, ¿no? Cuando, a ver, tienes 18 años, hay filósofos que mueren y todavía no saben qué pasa con la vida. ¿Qué intenciones políticas habrá detrás de esto? Si es que crees que las hagas, ¿qué funciones políticas está teniendo esto? Bueno, es una pregunta más compleja de lo que nos podemos imaginar, porque en la misma pregunta se engloban una serie de cuestiones a Claro, tratar de ir dilucidando por partes. En primer claro. lugar, me gustaría hacer una pequeña acotación a lo que bien has Ajá, dicho, que es sí, respecto a una obra de John Stuart Mill, que si uno la lee por completo va a entender que a la larga todo debate se reduce, todo debate político se reduce a dos opciones muy, muy grandes. O estás a favor de la igualdad y tendrás tus argumentos para defender la igualdad, o estás a favor de la libertad y tendrás tus argumentos para defender la libertad. Pero claramente que a medida que crezca la igualdad y se genere una suerte de igualitarismo, necesariamente tendrá que perecer la libertad. Porque no hay libertad más sacra que aquella libertad que nos permite ser diferentes los unos a los otros. Si no se permite la diferencia entre unos y otros, si no se permite ser diferente a uno en cuanto que es mujer, que es hombre, se permite ser diferente en ser más rico, más exitoso, más ingenioso, más creativo, está bien, se generará una tabla rasa de igualitarismo, pero a costa de que algunos dejen de ser libres. Necesariamente es así. Lamentablemente son conceptos cuasi contradictorios por cuanto no, para igualar las alturas, alguien le va a tener que cortar la cabeza y alguien le va a tener que implantar más centímetros. No queda otra. Eso es algo que lo plantea muy bien John Stuart Mill y yo recomiendo su lectura en ese sentido. Ahora bien, vos planteas un concepto que es muy interesante en torno al coronavirus y el panorama político. Y ahí también quería hacer otra pequeña acotación antes de entender esa respuesta. Lo que estamos en la Fundación adelante. Libre, aclaremos algo. El que se dedica a la cuestión intelectual, el que se dedica a la batalla intelectual, cultural, mediática, de lenguaje y de transmisión de conocimientos, automáticamente renuncia a la vida política. Porque la única forma en la que uno puede llevar una vida intelectual honesta
es teniendo libertad de expresión hasta el final. Y cuando uno se enarbola en las banderas de un partido político, por la propia dinámica de la política, ya hay ciertas cosas que uno tiene que dejar de decir porque hay un mercado electoral que está exigiendo que uno ciertas cuestiones las calle. Y está bien que así sea, no estamos diciendo que es malo que se dedica a la política y el intelectual es moralmente superior. Lo que estamos diciendo es, mira, si vos ingresas al mercado, por ejemplo, a vender automóviles, automáticamente estás rechazando el mercado de vender agua. No estamos diciendo que uno es más importante que el otro, estamos diciendo simplemente, mira, hay cuestiones que vos elegiste la vida política, hace falta, es necesario que la gente se involucre en política para que esto cambie, pero si te vas a dedicar a la cuestión intelectual, a escribir, a ser ensayista, a ser conferencista, a divulgar tus conocimientos por cualquier medio, necesariamente tenés que renunciar a la vida política porque, no puede, porque vas a estar censurado por tu propio espacio. Funciona así indiscutiblemente. Eso por un lado. ¿Cuál es el panorama político? Yo en ese sentido, y luego de haber leído a alguien que admiro muchísimo, que, bueno, que admiraba, pues ya fallecido, Roger Scruton, cuando escribe Las bondades del pesimismo, yo creo que se viene, tiene un gran espíritu escéptico y va a haber un panorama bastante nefasto. ¿Por qué planteo esto? Porque están dadas todas las condiciones culturales, políticas, económicas y globales para que esta suerte de mega sistema globalista se termine de acentuar. Ya hemos visto que, y como bien lo explicó Agustín Laje en una entrevista hace poco, dio un ejemplo que era fantástico. Aun cuando uno fuese escéptico del concepto de Estado-Nación, respetando las entidades nacionales, es como tener una suerte de muchos países en los cuales si yo no estoy cómodo en Cuba, bueno, me arriesgo, agarro una balsa y me cruzo a Estados Unidos y tengo otro sistema diferente. Acá lo que se ha hecho en este sistema a partir del COVID-19 es lo siguiente. Vos antes podías elegir consumir la gaseosa ABC, consumir soda o consumir agua o, no, o pasar sed. Ahora se va a imponer una única marca de bebida y nada más que eso en el mundo. El sistema globalista a través de la ONU y la OMS va a generar que todos los estados estén subordinados a un mega estado transnacional, digamos. Ya hay una cuestión creciente en torno a que las religiones están llamadas a desaparecer, las identidades nacionales están llamadas a desaparecer. Basta ver cómo culturalmente en Inglaterra, en Japón, en África se consumen las mismas marcas de gaseosas, se viste de la misma forma, hay una tendencia paulatina a hablar el mismo idioma. Entonces esto yo creo que es un signo de alarma. Lo que ha demostrado el COVID-19 es básicamente cómo los individuos han quedado totalmente atomizados, pues ya incluso atomizados en sus propios hogares, solamente tienen como forma de información aquello que el sistema prevé y provee. Porque en que nosotros podemos estar dialogando el día de hoy es, digamos, insisto, yo tengo un espíritu muy escéptico, es por ahora, porque así como existen mecanismos de censuras nacionales, y es legítimo combatir estos sistemas de censura nacionales, en el caso de Argentina el INADI, por ejemplo, o el ciberpatrullaje, paulatinamente ingresamos a un sistema de censura internacional y basta ver cómo, por ejemplo, una empresa privada, por eso yo también digo, soy crítico de algunas cuestiones de Occidente, una empresa privada como Twitter terminó censurando el hashtag que era la opinión mayoritaria en torno al caso de Bill Gates. ¿Qué queremos decir con esto? Si usted me pregunta a mí, ¿cómo veo yo? Esto es una opinión personal, digamos, no estoy hablando en nombre de la fundación en este caso. Yo tengo cierto escepticismo en cómo va a girar el mundo porque estamos abriendo las puertas de par en par a un globalismo internacional, que es básicamente ya no un comunismo que se podía combatir porque esa pobre nación que padecía el comunismo fracasado como Venezuela, va a ser un comunismo a nivel internacional. Porque antes se decía fracasa la nación porque, claro, no tiene los recursos de otros países y queda bloqueado comercialmente. Esa fue la excusa típica de la izquierda para justificar los fracasos de Cuba, por ejemplo. Pero ahora vamos a estar en un socialismo internacional donde tanto Rusia, Estados Unidos y Corea del Sur van a estar abasteciendo al mundo de lo que se necesite. Y ahí yo creo que estamos en un riesgo grande en cuanto a nuestras libertades. Mucha gente se alarma y ve con el COVID-19, y usted esto lo sabe porque está en las redes mucho más presente que nosotros incluso, cómo se habla del COVID-19 y 1984. Y es como que pareciera que todo apunta a esa estructura totalitaria. Y a mí, sin embargo, me resulta más alarmante y veo más cercana, dada la forma en la que ha mutado el pensamiento de la humanidad, más que a 1984 un mundo feliz.
Basta ver cómo hay empresas transnacionales que empiezan con la experimentación genética en las personas, cómo hay un control poblacional sobre determinadas etnias, porque no hay que olvidarse que la IPPF surge en 1916 en un pequeño centro de control demográfico con Margaret Sanger en Estados Unidos, y apuntaba justamente a limitar determinadas poblaciones. Y luego vemos que los movimientos feministas más fuertes están financiados justamente en países como América Latina. Entonces, yo creo que ahí apuntaba una cuestión más parecida al mundo feliz, donde la gente está totalmente drogada, literalmente está drogada por lo que consumen con el teléfono, por lo que consumen con internet, por lo que consumen en Netflix, y ya es increíble si uno se fija hasta cómo funciona el propio mercado en el mundo, las mujeres cómo han sido reducidas a unidades de consumo y producción, alejadas de esta noción de familia. Hoy por hoy la mujer puede quedar embarazada y no llevar el embarazo porque tiene la fecundación in vitro para ya Sí, sí. fecundar por fuera del cuerpo. Luego el embarazo por subrogación, la mujer sigue trabajando, ya ni siquiera necesita de un marido para procrear. ¿Esto qué quiere decir? No es que hablemos en contra de la libertad de la mujer, sino que el sistema mismo se ve favorecido por esta mujer empoderada. Y esto genera un pesimismo muy grande en torno a cómo va a girar el mundo, porque lo del COVID-19 para mí es un síntoma más de cómo las personas se van atomizando en su propio ser, quedando totalmente desnudas frente al Estado, porque ya no hay religión, ya no hay familia, ya no hay instituciones intermedias que puedan salvaguardar los últimos vestigios de libertad de las personas. Este es mi panorama, por eso lo quise vincular con el tema de las mujeres, es decir, cómo la persona queda totalmente atomizada. E incluso, fíjense, y con esto ya cierro, ¿qué pasa con la gente como vos, como Daniel, que tiene una universidad de pensamientos? En la Edad Media hubiesen brillado por una sencilla cuestión. Las universidades en su origen, todos sabemos que eran una universalidad de conocimientos, astronomía, aritmética, música. ¿Y qué pasa en un mundo feliz cuando el director abre el primer capítulo? Dice, los filósofos destruyen la sociedad se sostiene con la gente especializada. Y si uno se ve hoy, la única forma de ingresar al mercado es estando especializado, pero con 2 o 3 posgrados que especialicen en algo. Porque si uno está especializado en el detalle, ya no puede pensar en la abstracción. Si yo me dedico exclusivamente a pensar en cómo funciona un celular, vamos de vuelta. Este es el mito del positivismo científico. Si yo estoy concentrado en pensar cómo funciona, claro, yo puedo explicar cómo funciona un teléfono celular. El cómo es un pensamiento científico del positivismo. Y si yo me preguntase, por qué tengo que tener un teléfono celular? El por qué es una pregunta filosófica, es una abstracción, es una generalización. Y la gente que piensa el por qué y no el cómo es un enemigo del sistema. El sistema científico nos va a decir cómo funciona el coronavirus y te hacen un gráfico espectacular de cómo funciona el virus con ingreso al cuerpo humano. Eso es el cómo. El por qué deberíamos obedecer al Estado en la cuarentena, el por qué el Estado tiene que centralizar el mecanismo de coordinación, el por qué la Organización Mundial tiene que coordinar en forma centralizada el poder médico en el mundo, con todo lo que hay por detrás. Eso ya es una pregunta filosófica, es una abstracción. Y eso el sistema quiere evitar. Y esto ya se ve en un mundo feliz de Adolf Huxley. Ese era lo que yo quería acotar en este sentido. No, wow, wow, de maravilla. Se nota la pasión con la que hace su trabajo. Felicidades. Ya para finalizar, solamente te pediría, si gustas, que, no sé, alguna exhortación, invitación a la gente que nos está viendo. Yo lo único que quisiera acotar para finalizar es que a los que nos están escuchando, que además de escucharnos, investiguen lo que decimos. Porque a veces en un video, a veces en un artículo, a veces en un ensayo uno puede exponer, pero es como creer que porque uno fue a la universidad y escuchó 2 horas del profesor ya sabe la materia y se olvida que hay un proceso por detrás. Nuestra gran función es generar más preguntas que respuestas. Sería una actitud muy totalitaria, muy demagógica, y hay que tener miedo con los que tienen un pensamiento mesiánico de decir, esta es la verdad y yo le ofrezco la verdad. Nosotros venimos a cuestionar el sistema, venimos a decir, investiguen, porque en la investigación y en la duda uno se acerca a la verdad. Y recordemos, solo la verdad te hará libre. Entonces, mi invitación es, duden de todo, investiguen, interiorícense, y también invitarlos a que nunca, jamás subestimen el pensamiento de otra persona. Jamás subestimen lo que otra persona les puede ofrecer, porque quizás ahí se están perdiendo un universo de conocimientos impresionantes. En este sentido, yo simplemente también los invito a que lo sigan, Alejandro, que se suscriban a su canal, que vean todo el trabajo que viene realizando, porque yo les digo con toda la humildad del mundo, realmente es impresionante lo que aporta. Es Gracias, impresionante. gracias.
tenido muy poca gente que ha logrado condensar en forma tan simple y sencilla en un par de minutos años de estudio en filosofía. Entonces es una oportunidad de oro que no está bueno que se desaproveche. Hoy tenemos la oportunidad por ahora de seguirnos expresando en forma libre en Internet, por ahora. Aprovechemos esta oportunidad para profundizar y seguirlo en todas sus redes. Muchas gracias, Horacio. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.